Recording is on. Y bueno, pues como hemos estado viendo este tema acerca de permanecer lleno de Dios, de descubrir las claves para permanecer lleno de Dios, el último tema que vimos fue despertado por la memoria. Y algo muy importante en donde estuvimos viendo en el estudio pasado, que es muy importante animarnos a nosotros mismos por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en su obra perfecta, terminada en la cruz del Calvario, recordando lo que el Señor habla de nosotros y lo que ha hecho por nosotros mismos. Es la manera en que nosotros podemos permanecer en ese ánimo, en ese gozo y permaneciendo, recordando las cosas maravillosas y grandes que el Señor nos ha dado, esas grandes bendiciones. Y te quiero invitar a que me acompañes a Hebreos 12, versículos del 2 al 4, recordando un poquito del tema de despertado por la memoria. Y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿En dónde nosotros podemos sentirnos tentados a cansarnos? En nuestro ánimo, en nuestras mentes. Es muy importante que recordemos que la palabra nos dice en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con él. De tal manera que si nosotros revisamos lo que nos dice aquí, analizamos lo que nos dice aquí el versículo de Hebreos, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La única manera en que nosotros podemos estar en un fluctuar de altas y bajas es en nuestro ánimo y en nuestras mentes, porque en nuestro espíritu dice la palabra que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y 1 Corintios 6:17 nos dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. De tal manera que hemos estado revisando que nosotros no conocemos al Señor en la carne, sino en lo espiritual. Pero siendo nosotros un espíritu con Cristo, en lo espiritual nosotros estamos completos, estamos plenos, porque el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos mora en nosotros, pero nuestra batalla es en nuestras mentes y en nuestro ánimo, cómo nos sentimos, que si hoy no me salieron muy bien las cosas, puede venir un poquito de tristeza a mi corazón. Y si yo veo las cosas con mis ojos en lo físico, yo puedo ver cosas que a mis ojos y a mi parecer pueden ser malas o muy malas, de tal manera que, bueno, pues nuestro ánimo puede caer. Sin embargo, si nosotros permanecemos reconociendo lo poderoso de nuestros pensamientos, dándole gloria, agradeciéndole y teniendo un buen corazón por su palabra, no por lo que nosotros somos. Todo se trata de Cristo y eso es lo más importante para que nosotros podamos permanecer en su poder y podamos estar despertando cada día recordando las grandes y maravillosas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Fíjate, te quiero invitar a que vayamos a Josué, al libro de Josué, capítulo 1,
Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Dice, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nuestro ánimo tiene que ver con fortaleza, con fuerza, con eso es que el Señor le dijo a Josué que te Se está yendo mando. la voz. Esta era la ley del Antiguo Testamento, en donde el Señor le pidió a Josué que meditara en la ley que Moisés había dado. Sin embargo, nosotros vivimos bajo la ley del nuevo pacto, que es la ley en Jesucristo, que es la gracia. Y entonces nosotros tenemos que hacer una comparación de esto, meditando para que nuestro ánimo no caiga hasta desmayar, de tal manera que meditemos y pensemos en todas las cosas buenas que el Señor nos ha regalado, en toda la bondad de Cristo, en su perfecto amor que Él nos ha dado. Si nosotros meditamos de día y de noche y permanecemos en esas palabras que Él ha hablado de nosotros, en esas palabras que nos llevan a posicionarnos en lo sobrenatural y a pensar en Cristo, porque recuerda que
si tú y yo dejamos de pensar en las cosas del Señor, en su palabra y en lo que Jesucristo hizo por nosotros en su obra perfecta terminada en la cruz del Calvario, nuestro ánimo puede caer. Pero si permanecemos meditando de día y noche en todas las maravillosas cosas y sus maravillosas promesas, dice que serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Y no se refiere solamente a que yo voy a emprender un negocio o mi trabajo, la escuela. Todo esto tiene que ver desde que inicia nuestro día. Tiene que ver desde que yo emprendo mi día, si mis pensamientos están en lo que Él ha hecho por mí, en lo que Él ha hablado de mí, entonces mi ánimo no va a caer. Medita de día y de noche. El Salmo 150 nos dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Si estamos vivos, ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo? Si tú respiras, ¿qué es lo que deberías de estar haciendo? Es alabar al Señor por sus grandezas, por sus proezas, porque estamos aquí, porque tenemos un hogar, porque tenemos familia, hijos, hermanos, amigos, que aunque estamos en un tiempo de contingencia, pues gracias a Dios porque nos podemos ver a través de las redes digitales, hablarnos por teléfono y pues también disfrutar de podernos ver en una llamadita, en una videollamada para poder vernos. Eso es más que motivo para alabar al Señor y darle gracias y reconocer su grandeza. Pon tus pensamientos, enfoca tu vida en lo que Él hizo y no le des la mayor importancia a las ni a las cosas que pueden estar surgiendo a tu alrededor, como lo que dicen las noticias, como lo que le pasa a los vecinos. Más bien, exaltemos y glorifiquemos el nombre del Señor Jesucristo, recordemos su palabra y pongámosla en acción, bendiciendo a las personas, orando por los enfermos, dándole gracias por las cosas que nos ha dado y todo sorprendente de una manera sobrenatural. Pedro 1, 3 y 4, ¿te acompañes? No escuché. Primera carta de Pedro, versículos 3 y 4. Perdóname, es segunda carta de Pedro. Capítulo. Y esto, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y para saber quiénes somos en Cristo y para poder permanecer en su poder y tener memoria de las maravillosas cosas que Él ha hecho por nosotros, tenemos que meditar en su palabra, tenemos que meditar en lo que Él habla de nosotros, en lo que Él dice de nosotros. Y en estos versículos nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, sabiendo que somos partícipes, dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Y entonces, cuando el Señor me está diciendo esto y yo cada día me levanto y le glorifico y le doy gracias por lo que Él habla de mí y por lo que ha hecho con mi vida y por mi familia y todas las cosas
y que están a tu alrededor, que aunque hay una contingencia y hay problemas, tú ves que todas las cosas en tu casa y en tu vida personal están siendo bendecidas y están siendo prosperadas porque estás pensando en lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. Si yo me desanimo, si yo estoy que desmayo, si estamos pasando por problemas y nos sentimos que nuestro ánimo está cayendo, es porque estás dejando de pensar en lo que Cristo ha hecho por tus No se y oye. tengo Sí. que meditar en Se está trabando. estas promesas, en esta palabra, en Juan 4:17, como Él es firme, permanece en el poder de Dios, y entonces esto no va a dar oportunidad a que yo desmaye. Y entonces va a suceder que voy a estar teniendo ese recuerdo de su bondad, y es a donde el Señor nos quiere llevar, a partir de tener memoria de lo que Él ha hecho por nosotros. Dice Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas personas el día a día, cuando no entienden del amor de Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros, se preguntan, Señor, ¿realmente me amas? ¿Realmente tienes un propósito para mi vida? Esto es porque las personas no conocen la palabra que nos dice en Romanos 5:5, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Entonces tenemos que tener muy claro que Dios me ama, que Dios te ama, que Él ya derramó de su Espíritu y que su amor está en ti, de tal manera que tú vas a poder ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, recordando lo que Él ha hecho, agradeciéndole y entonces recordando la bondad de Dios, esa bondad de Dios que te inunda y que te hace permanecer con un pensamiento positivo, de un buen ánimo, lleno de gozo, lleno de declarar que somos más que vencedores en Cristo, que grandes y maravillosas bendiciones y grandes y maravillosas promesas nos han sido dados. El Salmo 23, versículo 6 dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Estamos viendo que dice el Señor que todo lo que hagamos será prosperado a través de meditar en su palabra y en su bondad. Vamos ahora a leer 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18. Que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando tú ves tus circunstancias a la luz de la eternidad, tu perspectiva va a cambiar. Si estás desanimado y pierdes el gozo, es porque no estás poniendo tu atención en el Señor y en su palabra. No estás apreciando la realidad eterna, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Nosotros tenemos un propósito en esta vida, pero no termina todo aquí.
Muchas veces pensamos que muchas cosas no han salido bien. Tal vez cada día de nuestras vidas pudiera algo no salir tan bien. Sin embargo, nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús y saber cuál es nuestro galardón, porque nosotros hemos sido escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, pero nosotros estaremos con Cristo en la eternidad, y sea cual sea la trayectoria de esta vida, siendo un creyente nacido de nuevo, apropiándote de las bendiciones a través de la fe en Cristo Jesús, por su palabra, por su poder, y esa misma palabra nos da energía, nos revitaliza, nos anima. Entonces nosotros podemos poder caminar confiados, seguros, en paz, viendo las cosas que no se ven por la fe, apropiándonos de esas maravillosas bendiciones que Él ya nos dio. Ahora vamos a leer Romanos 8:6, versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocupar y es paz. Arreglar para salir a algún lado o por lo menos para estar en casa, la mayoría de las personas pues vamos al espejo y nos damos una pequeña retocadita al cabello, las que tenemos cabello largo o medio rebelde, tal vez una lavadita de cara, ponerte cremitas y arreglarte un poquito, pues porque es bueno saber que te ves bien. Y muchas veces en lo natural engrandecemos más las cosas físicas y lo que está pasando en este mundo, tal vez en nuestras vidas, tenemos alguna situación de salud, alguna situación económica, alguna situación con alguno de nuestros hijos. Engrandecemos tanto esas cosas que nos pueden llegar a distraer de la verdad de la palabra de Dios y de sus promesas y sus bendiciones. No debemos engrandecer más el ámbito natural, porque dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de las cosas del espíritu es vida y paz. Si tú no estás experimentando vida y paz, es porque tu mente está puesta cada momento en las cosas naturales. No están siendo puestos tus pensamientos en la palabra de Dios, no estás meditando de día y de noche en su palabra las cosas maravillosas que el Señor te prometió, y no estás declarando bendiciones para tu casa, sino que estás viendo lo natural, los problemas, las circunstancias, de tal manera que puede llevar a un desgaste físico, a un envejecimiento prematuro, y por ahí dicen que las canas salen por los problemas o por la falta de paz. Entonces, es muy clara la palabra. Nosotros no tenemos que estar buscando el hilo negro de dónde surgen tantas cosas y tantos problemas y tantos detalles aún de salud. Esto es porque nosotros no estamos teniendo una relación correcta con la palabra de Dios, no estamos teniendo una claridad de lo que el Señor habla de nosotros, y entonces todo eso nos lleva a intranquilidad y a estar poniendo nuestros ojos en las cosas naturales. Pero si las ponemos en las cosas, nuestra mente fija en la bondad de Dios, no vas a poder fallar. Tú no puedes reaccionar de otra manera distinta a tus pensamientos, ¿verdad? Es importante que la reacción que tengamos en nuestras vidas, en nuestro carácter y en la manera de ser, es porque estamos reaccionando a lo que es nuestro pensamiento dominante, que es lo que está aquí. No tiene nada que ver con lo hormonal. Mucha gente se lo achaca a que lo hormonal, a que
a que pues ya si pasaste de los 40, que si la menopausia en la mujer, que si la andropausia en el hombre, y es pura mentira. Lo que pasa es que nuestros pensamientos están posicionados de una manera incorrecta. Probablemente físicamente algo está sucediendo por el que no debiera de ser, porque si somos como Cristo, ¿cómo es Jesucristo? ¿Acaso el Señor Jesucristo está enfermo? ¿Está pasando menopausias, andropausias? Pues no, todo eso tiene que ver con lo que domina en tus pensamientos, pero es importante que lo conozcamos porque probablemente de este minuto hacia atrás no podamos entender la grandeza de lo que es la palabra de Dios respecto a este tema, de el carácter, de nuestras reacciones y de esa pensar en las cosas naturales y físicas, dando por determinado que nosotros estamos caminando en lo carnal. Hemos visto que al Señor Jesucristo tenemos que conocerle y cada día más experimentar de sus bendiciones, de su gracia y de su poder a través de lo que dice su palabra, por su espíritu, que es lo que ya tenemos en nosotros y es lo que debemos nosotros permitirle que se manifieste en nuestras vidas a través de la fe. Si nada va bien en la vida, si nada sale bien, finalmente mucha gente ha comentado que por qué hay gente que son pastores, gente que es muy espiritual, que ha caminado fiel a la palabra de Dios y que le ha servido al Señor por todas sus vidas y ha muerto enfermo y ha muerto con ciertas circunstancias. Definitivamente que eso es algo que no está en el control de nosotros porque es personal la salvación, es personal el que nosotros tengamos que crecer en su palabra y en su poder y aprender a permanecer, no por lo que otra persona me diga, no por lo que otra persona me hable y me anime de lo que Dios quiere para mi vida, porque finalmente las palabras que el hombre dice se van como el aire, pero la palabra de Dios es verdadera, es poder y permanece para siempre. Así es que si fuera ese tan peor el caso, pues finalmente esa persona va a ir hacia la vida eterna. Y algo que sí tenemos que estar seguros es que esa persona que no llegase a alcanzar o que se sintiera en esa posición de no tener mucho éxito en las cosas de su vida, finalmente pues ha sido salvado del infierno si nos fuéramos al peor caso de la vida, ¿verdad? De pensar, oye, pues ¿qué pasó? Pues no lo entendemos, pero finalmente alcanzó la vida eterna, la salvación. Algo que tenemos que aprender, y estos van a ser algunos tips que tenemos que tener muy claros para nuestras vidas. Debemos de pensar en lo que dice la palabra de Dios para nosotros ante cualquier adversidad. Finalmente, tú puedes tener fe en Jesús. Tenemos que valorar y dar importancia a lo que Él ha dicho y Él ha hecho. Tenemos que magnificarlo, glorificarle, ser agradecidos y recordar su bondad. De esta manera es como nos vamos a mantener llenos de Dios. Vamos a leer primera de Pedro 2:24. En el estudio pasado veíamos que Pedro insiste mucho en sus cartas de refrescarnos la memoria, de refrescarnos la memoria, de permanecer, que recordemos, dice, aunque ya lo sepas, recuerda, medita, recuerda, ten memoria de las palabras de Cristo. Primera de Pedro 2:24 dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Tenemos que recordar qué es lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y ahí es donde vas a encontrar el resumen de todas las bendiciones. Muchas veces estamos tratando de preguntarle al Señor por qué pasan las cosas. Vimos la semana pasada también que
en la parábola del sembrador dice que a la única persona a la que se le puede robar la bendición, Marcos 4, Mateo 4, el versículo 4 y el versículo 19 nos dan la respuesta. Mateo 13, perdón, el versículo 4 y el versículo 19, que al que no entendió, pero nosotros estamos cada día escudriñando sus palabras, profundizando y meditando en ellas, teniendo memoria para que esto no suceda, para que podamos recibir todas esas grandes y maravillosas bendiciones de las que ya hemos sido hechos partícipes y entonces ver lo que Él ya hizo por nosotros, que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así es que tú ya no tienes por qué estar pagando por ninguna enfermedad, por ningún sufrimiento. No tienes por qué estar llevando nada sobre tu cuerpo porque Él ya los llevó por ti. Y mucha gente dice y mucha gente piensa, me ha tocado platicar y aún personas me han discutido que no es cierto, que ellas tienen que llevar una enfermedad porque el Señor le envió esa prueba, porque es parte de la fe y parte del testimonio de permanecer en la fe en el Señor Jesucristo, de llevar una enfermedad y cargar. Pues bueno, pues si ella quiere llevarla y si ella la quiere cargar la enfermedad, finalmente nos veremos en la vida eterna. Pero lo más importante es que podamos entender, conocer y creer correctamente la palabra de Dios para que no estemos padeciendo ahorita, porque esto nos está enseñando a permanecer en el poder de Dios para poder declarar sus palabras que son poder. Romanos 10:10 nos dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y la palabra salvación significa sanidad, liberación, libertad, perdón. Eso es lo que significa salvación. Yo tengo que confesar sanidad, yo tengo que confesar bendición, yo tengo que confesar prosperidad y bendición sobre todas las cosas que necesito. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice. Todo está escrito para que nos apropiemos de ello por la fe en Cristo Jesús. Para que nosotros, estando muertos en el pecado, vivamos a la justicia, justificados pues por la fe, tenemos paz para y por cuyas heridas fuiste sanados. Todo lo dice aquí en su palabra en 1 Pedro 2:24. El Salmo 118, versículo 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Aquí nos confirma lo que nos dice en 1 Pedro 2:24, que ya no estamos muertos, mas ahora vivimos a la justicia y vamos a declarar y a contar las obras maravillosas del Señor. Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y con esto terminamos, declarando que si los pensamientos del Señor están en nosotros por su palabra, vamos a ser guardados en completa paz, vamos a recordar su bondad y entonces tendrás una vida plena, una vida en el poder de Dios, dándole gracias, reconociendo su poder, lo poderoso de tus pensamientos y entonces le darás oportunidad a que todas las cosas que sucedan en tu vida podrán ser el resultado del fruto del Espíritu de Cristo por su palabra. Y entonces le quitaremos
ese detallito a decir de que es lo hormonal o que fue una herencia, que es genético, que si es la edad, que si no es la edad. Y andamos perdidos. ¿Por qué? Porque no hemos perseverado en los pensamientos en su palabra de Dios. Pero entonces seremos guardados en completa paz porque estamos perseverando en el Señor y seguramente tú estarás viendo cada día de tu vida que serás rejuvenecido como el águila, porque entonces tendrás una salud integral, tendrás una sanidad, una salud divina en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Fue un gusto, una maravillosa bendición poderles ver cada día por este mismo canal y a la misma hora. Y nos estaremos viendo mañana. Señor, te damos gracias por tu maravillosa y poderosa palabra, porque tú nos enseñas a permanecer en tu poder y porque podemos posicionar nuestros pensamientos recordando lo que tú has hecho por nosotros en esa obra perfecta y completa en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque hemos bondad y podemos ver si nada, Señor, de lo que pase en este mundo, ni en las cosas físicas, ni en la adversidad, ni en los problemas, nos podrá mover, porque en ti hemos confiado, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos este día que somos totalmente perdonados, altamente favorecidos, perfectamente justificados, grandemente bendecidos, profundamente amados. Declaramos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. En Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.